Amén. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, amigos que me escuchan. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por el privilegio de darme este tiempo para compartir con ustedes la palabra del Señor. El tema que quiero compartir hoy con ustedes lo titulé Tiempo de preparación. Y quiero que estemos orando para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos dirija en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites. Te alabamos, te glorificamos y oramos que el espíritu de sabiduría y revelación venga sobre nuestras vidas enseñándonos tu palabra y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos alimente y quien nos hable, quien redarguya nuestro espíritu y nos exhorte y nos anime, Señor, y que seamos lavados, animados y edificados en tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como le mencioné, el tema que quiero compartir con ustedes es tiempo de preparación. Yo estaba buscando en el diccionario bíblico el significado de preparación. Dice que preparación es la disposición o arreglo de las cosas necesarias para realizar algo o para un fin determinado. Lo voy a repetir. Disposición o arreglo de las cosas necesarias para realizar algo o para un fin determinado. Y quizás nosotros podemos pensar que esto se aplica solo a ciertas cosas, como por ejemplo juegos deportivos, una profesión o X cosa, pero en realidad preparación es algo que hacemos cada día, es algo que hacemos constantemente en la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros nos preparamos para ir a dormir, nos preparamos el almuerzo y nos preparamos también para poder asentarnos juntos como familia y almorzar. Nos preparamos para diferentes cosas y en diferentes momentos. Es parte de la vida, es parte de la vida cotidiana. Y yo he notado cuando los niños están próximos a entrar a clases, ya sus padres empiezan a prepararlos. ¿Y cómo lo hacen? Cuando falta un año para entrar, o un poco menos o un poco más, ya la madre o el padre empiezan a decir cosas como, por ejemplo, mi amor, el otro año vas a la escuela y no tienes que llorar, todo va a estar bien. Si necesitas algo, pregúntale a tu maestra, a tu maestro. Y lo que realmente el padre o la madre está haciendo ahí es preparando al niño para ir a la escuela. O sea que está preparándole o está dándole esas palabras de ánimo para un fin determinado. ¿Cuál es ese fin determinado? Pues que su niño vaya a la escuela con confianza y que no esté bajo temor al estar ahí de repente. Porque imagínate si nunca el niño escucha que tiene que ir a la escuela y de repente solo un día por la mañana, levántate niño porque tienes que bañarte, tienes que ir a la escuela. ¿Y qué es la escuela? ¿Y qué voy a hacer en la escuela? Eso sería un golpe para este niño, que es algo que sería algo que él no se lo esperaba. Entonces, quiero tratar de ilustrar que nos preparamos cada día, aún en cosas pequeñas. Yo recuerdo cuando yo le ayudaba a mi hermana a levantar a los niños para venir a la congregación y decíamos cosas como: levántense, ya es hora de ir a ducharse, ya es hora de alistarse, hay que ir a la iglesia. ¿Pero qué vamos a hacer a la iglesia? Bueno, vamos a adorar a Dios, vamos a darle gracias, vamos a cantar. Y después tú vas con tu maestra a recibir clases de la Biblia y van a jugar y van a tomarse un rico refrigerio. Y cuando yo terminaba de decir, van a tomarse un rico refrigerio, ellos estaban listos para venir a la iglesia. Entonces, ¿cuál era el fin determinado en esa preparación que estábamos dando a través de palabras? Prepararles para que ellos vengan a la iglesia, prepararles para que ellos vinieran a la congregación.
Entonces, preparación no está limitado a algo o no es algo aislado, es algo que hacemos realmente cada día y en diferentes cosas. Y hermanos, ciertamente Dios es un buen Padre. Dios es un Padre excelente, Dios es un Padre maravilloso. Y ciertamente Él no nos ha dejado sin preparación. Dios no nos ha dejado sin ese tiempo de capacitación que nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual, en la eternidad que está puesta delante de nosotros, en los planes y propósitos y llamado que Dios tiene para nosotros. El Señor no nos ha dejado sin esa preparación. Y por eso Él ha puesto cosas en nuestro camino, nos ha permitido pasar por circunstancias y es con un fin determinado y es con un propósito. Y una de las cosas que Dios está haciendo es preparando nuestra vida en diferentes aspectos. Y Dios puede prepararnos en muchas cosas. Pero una de las cosas en las que Dios nos prepara es para la eternidad. Y yo creo que ese es el fin de todo. Nuestra eternidad con Él. Una entrada amplia en el reino de Dios. Lograr esos propósitos que Dios tiene para nosotros, dar en el blanco de eso que Dios tiene para nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. Que todas esas cosas que se encuentran escritas en su libro acerca de nuestra vida, lo logremos, lo alcancemos, demos al blanco, pero el Señor no nos lleva ahí de repente. El Señor nos prepara día a día. El Señor permite circunstancias en nosotros para llevarnos ahí. Porque Dios no nos deja sin esa preparación tan necesaria en nuestra vida. Y quizás puedas sentir que Dios te está preparando para un llamado específico. Quizás sientas en tu corazón que el Señor en estos días está tocando tu corazón de una manera específica, porque quiere que tú sirvas en un ministerio, que tú contribuyas en tal área de tu congregación, en lo que Él quiera hacer. Quizás sientas que el Señor quiere levantarte para ministrar a los jóvenes o para ministrar grupos de mujeres. O quizás el Señor quiere levantarte como un intercesor para clamar y para interceder por su pueblo, por las naciones, por las diferentes necesidades. Y quizás sientas en estos días que el Señor está poniendo esa carga, que el Señor está poniendo ese sentir en su corazón y que te está llamando a eso. Entonces lo que está haciendo Dios es llamándote a hacer eso que está en su propósito, eso que está en su plan. Y como les mencionaba, Dios nos prepara para varias cosas, pero específicamente les mencionaba para nuestra eternidad. Pero quiero agregar también, y es algo muy importante en lo que Dios ha estado hablando a mi vida en estos días, y es de que el Señor nos está preparando para los tiempos del fin, para los tiempos finales. El Señor ciertamente nos está preparando para ese día que es una gran oscuridad. La Biblia lo llama como una gran oscuridad, una gran prueba, una gran presión. Yo creo con todo mi corazón que el Señor nos está preparando porque nosotros estamos ya estamos empezando a experimentar como esos dolores de parto, como esos tiempos difíciles, ya se empiezan a sentir, yo diría, muy claro, mucho más que antes. Yo recuerdo que antes hablar de los tiempos del fin, de esos tiempos de gran tribulación, de gran persecución, para nosotros, por lo menos en Latinoamérica y otros países, era algo como demasiado aislado, como, bueno, quién sabe en qué año llegará, quién sabe en qué año estaremos bajo esa restricción, bajo esa falta de libertad, pero yo creo que cada uno de nosotros hemos podido ver y sentir cómo nos estamos acercando a esos tiempos finales. Y lo que está haciendo Dios como un buen padre,
como un buen Señor, es preparando nuestra vida para lo que está delante de nosotros, para lo que viene, que también es muy, muy importante para nosotros. Entonces el Señor está preparando a su iglesia, el Señor está preparando a su pueblo para los tiempos venideros, para estos tiempos que estamos viviendo y tiempos en los cuales nosotros como iglesia entraremos. El Señor quiere prepararnos para eso. Y en Mateo 24:21, Jesús llamó a este tiempo como tiempos de gran tribulación. Yo quiero que estemos leyendo Mateo 24:21. Dice así la palabra del Señor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque habrá entonces gran tribulación. Dijo el Señor Jesús que eran tiempos tan difíciles, tan terribles, que no lo ha habido antes y ni lo habrá. Entonces Dios, y vuelvo y repito, Dios como buen Padre, Dios está preparando a su iglesia y Dios ha sido fiel. Dios no nos ha dejado sin esa preparación. Dios no nos ha dejado sin esa capacitación tan importante que nosotros necesitamos. Y por eso vienen esas dificultades, por eso vienen muchas veces esas adversidades. Y lo que el Señor está haciendo es trabajando con su pueblo. Que su pueblo pueda tener una mayor entrada, que su pueblo pueda estar fortalecido, que su pueblo pueda lograr y alcanzar lo que Él tiene, que su pueblo pueda estar bien cimentado y bien fortalecido en el Señor. Y ese es el propósito de Dios. Y aquí en Mateo 24 nosotros vemos cómo Jesús está preparando a su pueblo y le está informando las cosas que ella va a atravesar y las cosas que van a venir en este mundo. Y el Señor dijo, bueno, ustedes van a escuchar de guerras, de rumores de guerras, de pestilencias, de hambruna. Y el Señor enumera tantas cosas. Y el Señor dijo que también en estos días finales iba a haber mucho engaño, mucho engaño. Y Él dijo que debíamos tener cuidado para no ser engañados. Entonces aquí el Señor estaba realmente preparando a su pueblo, preparando a la congregación, hablándole sobre esas cosas que venían sobre la tierra, sobre esas cosas que su pueblo, su iglesia, iba a tener que enfrentar y que era necesario para que ella estuviera fuerte y fortalecida, para que ella estuviera preparada, para que ella conociera esa verdad y no fuera engañada. Y hermanos, algo que yo estaba pensando en estos días es que realmente nada de lo que está aconteciendo, nada de lo que estamos viviendo actualmente, nada de esto ha sorprendido a Dios. No ha habido ni una sola cosa que el Señor diga, yo no contaba con esto, o yo no sabía que iba a venir esto. No, hermanos, absolutamente nada ha sorprendido a Dios, nada ha asustado a Dios, nada ha estremecido el reino de Dios. No, hermanos, ¿por qué? Porque el reino de Dios es inconmovible, inconmovible, y nada de las circunstancias está cambiando algo en su reino o está trastornando algo en su reino. Y el Señor conoce todas las cosas. El Señor vio esto desde tiempos de la eternidad. El Señor sabía que estas cosas vendrían. Nada le ha tomado por sorpresa. Como les dije hace un minuto, no hubo nada que el Señor dijo, pero yo no contaba con esto. O yo no sabía que esto podía salir de esta manera. Nada, nada, hermanos. ¿Y sabes algo, hermanos? Tampoco lo debe ser para nosotros. Lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando y lo que viene, tampoco debe sorprendernos. Tampoco
debe como agarrarnos así como desprevenidos, desapercibidos, porque sabemos que es la palabra del Señor cumpliéndose. Cosas que Jesús nos dijo, cosas que el Señor nos enseñó, lo vemos cumpliéndose. No es una sorpresa para nosotros. Nada de lo que está aconteciendo, ni lo que ha venido, ni lo que vendrá. Es la Escritura cumpliéndose. Es la palabra del Señor cumpliéndose, porque el Señor dijo que los cielos y la tierra pasarán, pero que su palabra no iba a pasar. No iba a pasar. Y lo que estamos viendo son los cumplimientos de la Escritura. Por eso me gusta mucho un versículo que está en Primera de Pedro 4:12. Vamos a leer Primera de Pedro 4:12. Dice así la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Leamos el 13 también. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, el Señor nos dijo que venía hambre, que vendría pestilencias, que vendrían esos tiempos difíciles. Y el Señor dice, no se extrañen cuando ustedes están pasando dificultades, cuando ustedes están pasando esa prueba de fuego, no se extrañen como que si algo extraño les está aconteciendo. Más bien, alégrese y regocíjense de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Algo que me llama mucho la atención en Mateo 24 es que el Señor dijo que íbamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Hermanos, hermanas, esto es algo que estamos viendo como con más frecuencia. Es siempre como el que es más atacado, como al que no se le hace justicia, el que no tiene como, sí, como que no se le hace justicia, es al cristiano. O como que al cristiano se le está viendo como ese impedimento, como hay un dicho, no sé si lo usan en diferentes países, pero aquí decimos como una piedra en el zapato. Y como que el cristiano está haciendo esa fricción en el mundo y como que cada vez más es como que el cristianismo está siendo como más y más atacado. Y el Señor Jesús ya dijo esto, ustedes serán aborrecidos por causa de mi nombre. Y yo me quedo viendo que en estos últimos días es algo que estamos empezando a notar, por lo menos nosotros acá, aún más que en tiempos pasados. Y hermanos, esos días donde al cristiano se le va a aborrecer aún más, están delante de nosotros y ciertamente vienen. Y cada vez más es como que se les ve como un obstáculo para el mundo, como un obstáculo para el libertinaje. Porque el cristiano pues no está aprobando ni va a aprobar los diferentes pecados que se quieren aprobar, que quieren entrar con tanto libertinaje. Y entonces pues es ahí que empieza a chocar. Y el Señor Jesús es algo que realmente ya había advertido. Y con todo esto que estamos viendo, con todo esto que estamos viviendo, lo que el Señor está haciendo es preparándonos, preparando a su iglesia, preparando a su pueblo para las diferentes tribulaciones y presión que vienen. Y yo estaba pensando en estos días del rey David. El rey David se encontraba cuidando las ovejas de su padre. Quizás ahí donde él estaba no era bien visto o no todos veían lo que David estaba haciendo. No todos quizás apreciaban su trabajo.
Quizás David estaba ahí y quizás permanecía como muy oculto, posiblemente, mientras cuidaba y apacentaba las ovejas de su padre. Pero hay algo muy hermoso, hermanos. Mientras David hacía este trabajo, Dios estaba haciendo algo en el corazón de David. Dios estaba desarrollando en el corazón de David ese corazón de pastor. El Señor estaba adiestrando a David para la batalla. El Señor estaba preparando a David para enfrentar a un gigante. Y mientras David se tomaba agilidad para matar ese oso, para matar ese lobo o el depredador que venía, yo me imagino que David ignoraba, quizás, que un tiempo después, un tiempo más adelante, él iba a matar a un gigante. Y hermanos, ahí en la preparación de David, cuidando de ese rebaño. Y hermanos, cuidar ovejas yo no creo que sea algo muy divertido, como, yo quisiera hacerlo. Yo no sé si ustedes tienen ovejas donde viven, pero verá que aquí nosotros teníamos ovejas antes, ahorita ya solo nos queda uno. Y en la televisión y en las fábulas, las ovejas se ven tan lindas, solo como muy preciosas y son lindas. Pero ya usted teniéndolo de cerca se da cuenta que no es como lo presenta la televisión. A veces son un poco sucias, no huelen bien y a veces son muy rebeldes. Entonces, quizás el trabajo que estaba haciendo David no era muy agradable, quizás. Pero el Señor estaba usando eso para hacer algo eterno en la vida de David. Y David ahí defendiendo a las ovejitas, guardando a las ovejitas. Después, cuando David vio a ese gigante desafiando al pueblo de Dios, que tenía al pueblo del Señor atemorizado, yo me imagino el corazón de David en ese momento. ¿Por qué? Porque David estaba acostumbrado a defender las ovejas de su padre. David estaba acostumbrado a defender a esas ovejas. Y David se fue adiestrando en su oficio y en la protección a estas ovejas. Y hermanos, era Dios usando a David, preparándole para usarle y vencer a ese gigante. Y hermanos, así hay situaciones, así hay adversidades, así hay circunstancias que nosotros podemos decir, pero ¿por qué estoy pasando por esto? ¿O por qué yo tenía que experimentar esto? ¿O por qué tuvo que venir a mi vida X cosa? Señor, ¿por qué tiene que ser tan difícil? Pero muchas veces hay cosas en que nosotros ignoramos para qué Dios nos está preparando. O para qué específicamente el Señor está haciendo eso. Hermanos, eso lo vemos en la vida de David. David no tenía una profecía que decía, en tal año, cuando tengas tantos años de edad, vas a matar a un gigante. Pero el Señor sí lo sabía. Y el Señor lo estaba preparando para eso. Y cuando David vio a ese gigante desafiando a su pueblo, David estaba listo y preparado para decir, yo te venceré y te cortaré la cabeza en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y David podía decir, usted viene a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y hermanos, cuando el Señor nos prepara, es para un fin determinado. Y es el deseo del Señor que cuando enfrentemos ese gigante, que cuando enfrentemos esa adversidad para la cual o por lo cual Él nos estaba preparando, que nosotros podemos decir, como dijo David, yo te venceré en el nombre de Jehová de los ejércitos, y que estemos listos para confrontar esa adversidad, que estemos listos para enfrentar ese tiempo difícil, esa oscuridad, que estemos preparados por esa obra que tiempo atrás Él hizo en nosotros, bajo circunstancias y adversidades. Entonces, ¿recuerdan qué significaba preparación?
disposición de las cosas necesarias para algo, para arreglar algo o para un fin determinado. Entonces nosotros podemos decir, Dios estaba poniendo a la disposición de David lo necesario para un fin determinado, para un propósito específico. Dios nos está dando las herramientas necesarias. Dios nos está dando lo necesario para un fin específico. Dios nos está preparando para algo específico. Y como les mencionaba, el Señor nos está preparando para eso, para la eternidad, pero quiero enfatizar, el Señor nos está preparando para esos tiempos que vienen, para esos días de gran oscuridad que vienen, para esos días que Jesús le llamó la gran tribulación. La tribulación es presión. ¿Qué nos corresponde a nosotros en este tiempo? A nosotros nos toca responder a Dios. A nosotros nos toca obedecer al Señor. Dios cuando viene a nuestra vida mencionándonos cosas o señalando áreas o hablándonos sobre X batalla, sobre X cosa que está muy aquí adentro, que a veces solo nosotros y Dios lo sabemos. Cuando el Señor viene hablándonos de estas cosas, lo que realmente debemos hacer es reconocer y poder ir delante del Señor y decir, Señor, yo reconozco este pecado en mi vida. Perdóname, me arrepiento. Lávame con tu sangre y guíame y hazme entrar hacia tu propósito eterno. Dios quiere realmente purificar a su iglesia, madurar a su iglesia, y por eso Él usa las circunstancias. Él quiere que estemos listos. Él quiere que estemos listos para lo que viene. Pero para eso es necesario obrar en nuestros corazones. Por eso, como les dije ahorita, nuestra parte es responder al Señor. En lo que el Señor nos hable, lo que el Señor nos diga, la forma como el Señor nos guía, debemos fluir con Dios como un río. Como un río. Debemos fluir con el Señor. Y el Señor puede estarnos preparando de diferentes maneras o puede estar poniendo en nuestros caminos diferentes circunstancias. Circunstancias muy diferentes, pero lo que todos debemos hacer en común es responder al Señor. Es obedecer al Señor. Y cuando el Señor viene hablando muy internamente en nuestros corazones, es necesario responderle. A veces su voz va a ser como un gran estruendo, a veces va a ser muy silencioso. Pero el Señor quiere que cuando Él venga, con ese deseo de alabarnos y con ese deseo de purificarnos, que nosotros podamos decir, sí, Señor. Que nosotros podamos abrir la puerta de par en par y decir, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Lávame, límpiame y haz lo que tú quieras hacer en mí. Esa es la clave, hermanos, hermanas. Esa es la clave del crecimiento. Esa es la clave de la madurez. Si no llegamos al punto de obediencia y de responder al Señor cuando Él nos habla, entonces solo vamos a girar en círculo. Recuerda cómo el pueblo de Israel vagó y vagó como en círculo. Porque ellos no respondieron al Señor de esa manera. No fueron obedientes. Se quejaron, murmuraron, constantemente miraban atrás, lo que había quedado atrás, extrañaban lo que había quedado atrás. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. No es solo sacarnos de Egipto, pero es sacar a Egipto de nosotros, de nuestro corazón. Y muchas veces, como les decía, hay muchas áreas en nuestra vida que Dios quiere tratar. Dios quiere pulirlas, Dios quiere limarlas, Dios quiere arrancar la mala hierba de nuestros corazones. Dios quiere quitar esas cosas que no son agradables delante de Él.
Y hermanos, es necesario, es muy necesario. Y esos tiempos de batalla, en esos tiempos de luchas, en esos tiempos de esas circunstancias, el Señor quiere madurar a su iglesia. Pero también en esos tiempos, el Señor quiere traer esa separación, esa separación. Y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros a través de las circunstancias. Quiere lavarnos, quiere purificarnos. Dios realmente quiere poner un corazón nuevo y un espíritu renovado. Pero para eso usted y yo debemos de darle el permiso a Dios. ¿Y para qué el Señor está haciendo esto? Para prepararnos para la eternidad, prepararnos para lo que viene. Prepararnos para esos días de gran oscuridad. Y para lo que Él tiene delante de nosotros, para los propósitos que Él tiene, para el llamado que Él tiene. Y realmente, hermanos, es ese tiempo de buscar a Dios. Recuerda el versículo que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones, sino que podamos responder al Señor. Y es necesario buscar a Dios y pedirle esa limpieza en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra vida. Yo creo, personalmente yo creo, que estos tiempos de pandemia, el Señor lo que está buscando es trabajar en lo más íntimo de cada hijo suyo, de cada hija suya. Yo creo que el Señor quiere llegar, entrar a las partes más profundas. Yo creo que el Señor quiere poner su dedo en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra independencia, en nuestro enojo, en tantas cosas, de la cual muchas veces necesitamos ser lavados. Yo creo que el Señor quiere purificar a su iglesia. Y eso es parte de la preparación que Él está haciendo en nosotros. Yo quiero que leamos Salmo 139. Salmo 139, 24 y 23. Perdón, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios. Hermanos, yo siento que específicamente eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Examinarnos, examinar a su iglesia, examinar a sus hijos. Y que nosotros podamos decir en este tiempo, examíname, oh Dios. Que esta sea una oración que podamos decirle constantemente al Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Conoce mis pensamientos. Cuán importante es lo que pensamos. Bueno, es que cuando el Señor mira nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos puedan estar aprobados por Dios. Que nuestros pensamientos puedan pasar por esas puertas de la cual nos habla Filipenses, donde nos dicen todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y David está diciendo, examina mi corazón, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Y David no lo deja ahí, sino que David dice, Señor, si tú ves en mí, si usted ve que hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Y esa es la oración que debemos de hacer al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Lavarnos, purificarnos.
Él nos está preparando, pero es necesario que usted y yo digamos, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Y si tú ves que ahí hay un camino de perversidad, algo que no glorifica tu nombre, algo de la cual yo necesito ser lavada, ser purificado, entonces, Señor, por favor, guíame en el camino eterno. Guíame en tu camino. El Señor sí nos está preparando, pero a nosotros realmente nos corresponde abrir nuestro corazón al Señor y responder al Señor. Por último, quiero que leamos Isaías, capítulo 60. Vamos a leer el 1 y el 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Estos tiempos que vienen y los tiempos en los cuales nos estamos acercando, es muy común o es muy humano sentir inseguridad, sentir muchas veces hasta temor de lo que vendrá. Pero el Señor nos está diciendo que en medio de todas estas cosas, en su pueblo, iba a brillar su luz, iba a venir su gloria. Y Él dice, aunque toda la tierra esté cubierta por una densa oscuridad, y aunque la oscuridad cubra las naciones, yo voy a amanecer sobre ti. Y sobre ti será vista mi gloria. Y el Señor quiere prepararnos como esa vasija, que en esos días de oscuridad, que en esos días de adversidad que estamos viviendo y que aumentarán aún más, el Señor quiere hacer de nosotros esas vasijas, que en medio de esa oscuridad se vea su gloria, que se vea su luz. Y yo sé que la oscuridad no es agradable para nadie. Yo no he escuchado que nadie nunca haya dicho, me gusta la oscuridad, o me gustan los tiempos difíciles, o cómo yo disfruto las pruebas. Yo nunca lo he escuchado y no creo que lo voy a escuchar. Aunque yo sé que el Señor nos puede llevar a una mansedumbre en que aceptamos con gozo lo que el Señor quiere hacer. Ese punto sí. Pero el Señor está diciéndonos que en medio de esa oscuridad íbamos a ver su gloria. Y aunque la oscuridad no es un tiempo agradable para nadie, algo que siempre viene a mi mente cuando yo pienso en la oscuridad es que nosotros podemos ver, piensa en algo, ¿cuándo puedes ver más las estrellas? ¿Cuándo puedes apreciar más el firmamento? No lo haces a plena luz del día, a mediodía, a las 3, ni siquiera a las 5. Y en la noche sí puedes verlas, pero realmente el momento en que más puedas apreciarlas, donde es más visible, es en las madrugadas, es cuando la oscuridad es más intensa. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Permitamos entonces que el Señor nos prepare, que el Señor nos lave, que el Señor nos limpie, para que podamos hacer esas vasijas lavadas, esas vasijas que puedan transportar y llevar la gloria de Dios, esas vasijas que puedan mostrar a Cristo y que en medio de esa oscuridad se pueda ver la luz de Cristo en nosotros, se pueda ver la gloria del Señor en nosotros. Eso es lo que Dios desea hacer. Y les animo en esta noche para buscar al Señor, para responder al Señor, y que en medio de toda la preparación que Dios está haciendo podamos decir sí, Señor, para que al final podamos hacer esas vasijas que lleven mucha honra y mucha gloria al Señor. Que el Señor te bendiga.